realmente es bestial. Entonces, hemos hecho del premio joven pues una academia diferente al resto de las academias, universidades, etcétera, etcétera. Y luego hemos hecho otra cosa que también creo que tiene importancia, y es dar un briefing de verdad, dar un briefing real. Hemos hablado con el Corte Inglés, que inmediatamente dijo contar conmigo, y hemos dado un briefing que cuando yo lo vi y se lo pasé a Juan Mariano, dije, es un hueso de taba, es un briefing complicado, complejo, pero real. Son unas rebajas, es una campaña de rebajas, pero no solo son unas rebajas de ala, el 50% menos, sino hay que darle muchas vueltas al asunto. Entonces, el resultado que vayamos a obtener, segurísimo, va a ser bueno. ¿Por qué? Pues porque la gente ha visto algo de verdad que existe, que son unas rebajas de una marca enorme, un anunciante bestial, etcétera, etcétera, y luego que está trabajando con gente que todo el día está a fuego real, currándoselo, y casi podríamos decir la gente más reconocida en nuestra profesión. Estamos sorprendidos y encantados por el tirón que ha tenido. Hombre, es verdad que poner al frente de eso a tres fieras como ha sido Juan Mariano, Maribel de la universidad, y como es Verónica de Taxis, joder, claro, ellos han empujado muchísimo, pero verdaderamente hay que agradecer, y de qué manera, al Corte Inglés y por supuesto a todos los que han aportado en sus pocos ratos que tienen libres su capacidad, sus conocimientos para ayudar a... Bueno, es bestial, es maravilloso. Que esta gente que viaja mucho, ¿no? Como Miguel Olivares, que es presidente de la despensa, ¿no? El que ha tenido 2 viajes entre medio, se preocupaba, oye, que hablaba con los chicos antes, volvía después, les mandaba mail, le digo, es que ha sido, de verdad, no he visto una cosa igual hacia nunca, ¿no? De cómo de la colaboración de la gente a esto, ¿no? A participar y ayudarles a los chavales a hacer una campaña, ¿no? Es impresionante, de verdad, me he quedado, no lo había visto, llevo ya casi 40 años en esto, no había visto esta colaboración de esta generación. Bueno, es que sinceramente yo creo que todo lo que se relaciona con la academia es pura colaboración y es puro espíritu para poder mantener ese hito de lo que es la publicidad a la gente que viene detrás. Sí, pero bueno, como el día a día nos come a todos, a unos más que a otros, y a los que están en el tajo permanentemente, pues pensábamos que, bueno, sí, habrá alguno que responda, que se enrolle, que eche una manita y tal. Pero no nos esperábamos encontrarnos esta lista. Cuando lees la lista, es que te estremece ver que está casi todo el mundo. Y son los primeros que hemos llamado, no hemos tenido que hacer segundas llamadas, porque sí, estoy seguro que no se nos ha caído nadie, o sea que eso es lo impresionante, ¿no? Que normalmente te dicen que sí, no pueden, no sé qué, no aparece. Y no solo de agencias de las llamadas convencionales, de antes, que hay de todo, hay agencias interactivas también que han participado con la persona, o sea, todo Dios, todo Dios. ¿Siempre creativos o ha habido también directores de cuentas que les pudieran aportar? Siempre creativos, porque se trataba de dirigir creativamente a... El resultado final, además fue una pregunta que nos hicimos la primera vez que nos reunimos con Juan Mariano y con Verónica y Maribel. El resultado final que queréis, nos preguntaron, ¿en la academia qué es? Y dijimos, una pieza creativa. 1, 2, 18, da lo mismo el medio, internet, televisión, lo que le dé la gana, pero tiene que ser lo que sale. Hay otro dato que creo que también es importante resaltar. Cuando hicimos la campaña con las universidades, hay como 20 y tantas universidades, ¿no? 20 y tantas universidades que han aportado grupos. Eso es un dato importante. No estamos hablando de universidades solo de Madrid o de Barcelona, estamos hablando de universidades
de Andalucía, Levante, Castilla y León, País Vasco, Galicia, Asturias. Me parece importante el ver también que el elemento del gurú y tú ha funcionado también en el lado de la docencia, en el lado de la universidad, y de ahí la avalancha de 140 y tantos grupos presentados. En la asignación también hemos tenido en cuenta eso, ¿no? Que si había un grupo de Alicante, pues buscar algunos creativos de Alicante para que los pudiesen ver y trabajar con ellos en su oficina, y aunque dentro de lo que cogía, ¿no? Si, lo que hemos podido. De pronto no teníamos nadie de Andalucía, y pues, de Andalucía los hemos asignado a creativos de Madrid, y todo. De todas formas, ahora ya creativos hay casi todos hay más creativos de Barcelona en Madrid casi que en Barcelona ahora mismo, ¿no? Y la verdad es que ha sido un placer estar en este proyecto. Luego los gurús también participan en el jurado, entiendo, ¿no? No. Y además ni siquiera queremos que aquel que gane y el acceso sea el grupo de no sé quién. No. Aquí el trabajo lo hacen los muchachos. Que tengan un padrino, llámalo como te dé la gana, es otra cosa, pero el trabajo es de ellos es el premio, de ellos es el mérito, y no queremos cuando ganen que se diga, pues este ha sido porque no sé quién les dirigía. ¿Y quiénes vais a formar el jurado? ¿Quién es? Si no por mí, ¿no? Yo no voy a ser del jurado, no me gusta ser. Bueno, hay gente de la universidad, va a haber alguien de Taptis, que es el patrocinador, voy a estar yo y Cortillas. Y el cliente. ¿Cuántas personas componen? Exactamente, no sé. Cinco personas del jurado, donde estará Juan Mariano, estará Marçal Moliné como presidente, estará Verónica de Tactics, estará Pepe Albert Salas, del Corte Inglés, y estará la decana de la Universidad Complutense de Madrid, y yo, sí, esos son los 5 miembros, y yo que actuaré de secretario con voz y sin voto. Como veis, el jurado, quien haya tutelado a cada grupo, le es totalmente indiferente, no tiene tampoco ni por qué saberlo.